que se den de alta al grupo jóvenes. Entonces, dudas, preguntas respecto de estos dos puntos que les he mencionado. Bueno, recuerden que les repongo el tiempo de que me lleve en pasar lista de asistencia. Entonces, vamos a pasar rápidamente lista de asistencia. Reina Estela. ¿No está? Alitzel. Ok, Luis Enrique. Sandra Denise. Presente. Gracias. Alan. Presente, profe. Buen día. Buen día. Alicia. Ok. José Gerardo. Presente, profe. Gracias. Alejandra. Presente. Gracias. Mayra Daniela. Ok. Oscar Ulises. Leslie Elizabeth. Eric José de Jesús. Bueno, veo que está ahí presente Eric Hernández, sin embargo no contesta. Alma. Presente. Gracias, Alma. Francisco. ¿No está Francisco? Bueno. Jordi. Francisco tenía problemas para conectarse. Ok, está bien. Y aquí puse la nota. Jordi. Minutos para pasar la lista de asistencia, yo se los repongo rápidamente al final. Bueno, compañeros, vamos entonces a iniciar. Estábamos dándole lectura a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos habíamos quedado ya en los artículos finales. A ver, va a admitir. Un segundo, van ingresando algunos compañeros. Francisco. Ok. ¿Quién recuerda en qué página, en qué artículo nos quedamos, compañeros? En el artículo 12, profe. Muchas gracias. Bueno, terminando este documento, les voy a enviar otra información que en muchos de los puntos coincide tanto con la Constitución como con esta declaración. Se los envío para que los chequen ya después con calma ya ustedes en cuanto tengan algún tiempo. Entonces, déjenme revisar si alguien está mandando mensaje en el grupo. Bueno, por ahí ya el compañero Lubián hizo ya favor de enviarle a alguien el enlace. Bueno, artículo 12. Nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias y ataques. En este sentido, nuestra Constitución señala al respecto. Artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, jóvenes, con esto, nuestra Constitución, de acuerdo a este artículo 12 de la Declaración de Derechos, ¿sí?, Humanos. De su interpretación de este artículo 16, bueno, podemos decir entonces que no se puede ser molestado, compañeros, o no se debería, de que se puede porque lo hacen. No debería de ser que alguien sin ningún fundamento ni por una autoridad competente llegue y le solicite al domicilio alguna documentación, algunos papeles, o en su persona, o en su propiedad, en sus bienes. Entonces, esto debe delimitar a la autoridad que cualquier acto que quiera iniciar en contra de una persona, bueno, pues entonces esté debidamente fundado y motivado. Fundado, ¿sí? Y que nos diga en qué artículo y de qué ley, ¿sí?, cuáles son los motivos que están dando lugar a esta situación, y que sea por la autoridad que le corresponda, que tenga facultades. No cualquier otra autoridad, pues sí será autoridad, pero no dentro, o lo que esté iniciando no está dentro de su competencia. ¿Dudas, preguntas al respecto? Sí, lo que sucede que el Código Nacional de Procedimientos Penales también dice que se puede revisar. Sin embargo, yo entiendo que a veces algunas autoridades, en el debido cumplimiento, ¿sí?, y con los oficios para implementar algún retén, se encuentren con esto, porque esto nos dice el artículo 16, y se entiende que por encima de la Constitución no debería de haber nada, ninguna ley secundaria, jóvenes. Entonces, sí lo entendemos desde el gobernado, el ciudadano, que de momento se encuentra, porque resulta que ahora con los niveles de inseguridad, todo el mundo pone retenes, y en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues también daba algunas resoluciones respecto de los retenes, si eran inconstitucionales o están de acuerdo a la Constitución. Pero con los niveles de inseguridad que privan en todo el país, tenemos una crisis de inseguridad. Bueno, pues resulta que pues ahora medio mundo pone retenes, a veces policía municipal, policía estatal, lo que antes era Policía Federal, hoy Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y pues sí lo entendemos, compañero, entiendo su pregunta, que dice, bueno, en función de esto luego no permiten que se le revise, y es que no es clara la ley, jóvenes. Se entiende que sí, dice, sí se debe revisar, pero pues cuando se han girado alguna orden de cateo, de revisión, en específicamente de alguien, ¿no? Pero no en general, que porque alguien ve pasar a un vehículo y dice, bueno, pues eso lo voy a revisar, ¿sí? Sabemos que en estas revisiones pues sí se han encontrado y les han dado el resultado, que a veces encuentran cosas indebidas, vamos a hablar como algo que pudiera ser considerado como un delito, etcétera, etcétera. Entonces, sí se contrapone, compañeros, lo que dice este artículo 16, también lo que dice este artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, compañero que me acaba de hacer la pregunta, espero que quede resuelta. Sí.
Entonces, ¿alguna pregunta más? Ya para pasar a la siguiente. Entonces, si nos dicen que la Constitución es la ley suprema junto con los tratados que México ha firmado, bueno, pues entonces eh, se debería de respetar esto. Sí, de que no pueden ser molestados en sus personas, en sus bienes, etcétera. Pero todos sabemos también el alto índice de inseguridad que hay, compañeros, pues que de alguna manera la autoridad pues hace estas revisiones, estos retenes o lo mismo. Bueno, les voy a decir, ¿cuántos asaltos no se dan en transporte público de pasajeros, jóvenes? Y entonces, con estos retenes, con estas revisiones, luego a transporte público, bueno, pues se logra la detención de algunas personas que se dedican a esta actividad ilícita. Bueno, artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Bueno, este se cumple en parte, en el primer punto. Nos dice que tenemos derecho a circular libremente y elegir la residencia en el territorio de un estado. Bueno, en cuanto a circular libremente, que es el derecho constitucional de libre tránsito. Resulta que cuando el anterior presidente de los Estados Unidos de América se inconformó por todas las facilidades que le otorgaban las diferentes autoridades, desde federales, estatales, municipales, incluso les ponían transporte, les abrían el metro para que pudieran llegar, sí, a las carreteras, y lo mismo los estados no querían a los migrantes y les ponían a su disposición autobuses para que se los llevaran. Bueno, de momento dijo el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué sucede? Les voy a poner sanciones por esta situación. Y entonces recuerdo que algunas personas que iban a viajar de la central camionera del norte al estado vecino de Querétaro, para abordar el autobús, siendo nacional, ¿sí?, no le permitían el ingreso al autobús hasta que no mostrara su credencial de lector. Entonces, esto es una restricción al libre tránsito que nos dice el artículo 13 de esta declaración, pero también el artículo 11 nos dice, toda persona tiene derecho, artículo 11 de la Constitución, toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia. Entonces, esa disposición la entendemos porque el presidente de aquel entonces de los Estados Unidos le dijo, sigues permitiendo el libre acceso o cooperando para que lleguen los migrantes a mi frontera, te voy a poner sanciones, ¿sí?, a tus exportaciones. Y bueno, pues desde luego que empezaron entonces a restringir, y uno de esos casos fue eso, ¿sí? No era una autoridad, sino simplemente la persona que está ahí a la puerta, al acceso del autobús que lo llevará a su destino. Como requisito, muéstrame tu credencial de lector para saber al menos, ¿sí?, si es nacional o era un migrante que pretendía llegar al norte. ¿Dudas, preguntas al respecto? Bueno, el punto número 2 nos dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En México se entiende que no hay esa limitación. Bueno, si tenemos un pasaporte podemos salir, si no hay un pasaporte, pues no podremos salir. Además, hoy con la pandemia, la emergencia sanitaria, algunos países dicen que ya son cerca de 13, 16 países que están solicitando que para ingresar a su país deben de tener una prueba que demuestre que por lo menos 2 días antes no ha contraído COVID-19, jóvenes. Entonces, de alguna manera, pues también es una restricción, pero lo entendemos porque ante esta situación de emergencia sanitaria a nivel mundial y que cada día está peor y que no se ve que mejore y que no hay las vacunas necesarias para que todo el mundo la obtenga y la tenga a su disposición, bueno, pues entonces son algunas situaciones para tratar de disminuir, nada más tratar, ¿no? Con esto no se garantiza, ¿no? Ya lo decía el secretario el subsecretario
que dice que los enfermos de COVID no viajan, bueno, y los que son asintomáticos, Ujú. sí. Entonces, vemos algunas de las restricciones, pero constitucionalmente nos dice que cualquiera puede entrar y salir. También ahora, alguien va a ingresar al país, pues necesita tener el documento, jóvenes. La salida del país y la entrada del país no se hace cruzando los ríos, cruzando en el desierto, cruzando por lugares no establecidos para el tránsito internacional de personas, como pueden ser los puentes internacionales, los puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas en cuanto al anterior punto? Bueno, vamos a continuar entonces. Artículo 14. Nos dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, se tienen ciertas restricciones. Cada país tiene que asegurarse que efectivamente la persona que está buscando refugio, asilo, por diversas formas, porque es perseguido en su país por las ideas políticas o porque piensa contrario al gobierno o porque es víctima del crimen organizado y entonces está en peligro la vida de él y de su familia. Bueno, sí se debería de llegar. México tiene ley específica para esto, jóvenes, para otorgar la protección, se llama protección complementaria para las personas que buscan refugio. Entonces, en conjunto con las diferentes autoridades que conocen del tema y que tienen competencia, bueno, deben de hacer la investigación a efecto de que no todo migrante que llegue al país busque o apegarse al refugio. Ahora, si tiene una sentencia ya firme, porque esa persona que busca refugio, bueno, pues ha cometido algún delito o varios delitos y ya lo busca sí, lo buscan en su país para ejercitar la orden de aprehensión. Bueno, pues en ese sentido, pues no le pueden conceder esta condición de refugiado, jóvenes. ¿Por qué? Pues tiene que ir a su país a cumplir la sentencia a la que haya sido condenado. Ahora, en el punto número 2 nos dice, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de Naciones Unidas. Un delito común, jóvenes, pues cualquiera de robo, asalto, homicidio, etcétera. Entonces, esto sería entonces en cuanto al artículo 14. Pasamos al 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente a su nacionalidad ni el derecho a cambiar. ¿Sí? Bueno, jóvenes, nuestra Constitución en cuanto a la nacionalidad nos dice que todo aquella persona, ¿sí? Que nazca en el suelo mexicano, en un transporte como puede ser un buque mercante, buque militar, una aeronave también comercial con bandera mexicana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se ha matriculado en nuestro país. Bueno, pues por ese solo hecho ya tendrá la nacionalidad mexicana, no importando la nacionalidad de sus padres incluso, o bien puede ser hijo de padre mexicana con padre extranjero, o a la inversa, padre mexicano con madre extranjera. Entonces, o bien por naturalizados, padres naturalizados, sí, aún que nazcan en otro país, pues tendrán que hacer los trámites necesarios a efecto de que tengan esa nacionalidad. Por ejemplo, artículo 30 de la Constitución nos dice, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Nada más hay de esas dos. Por nacimiento, ya nos dice en la fracción primera hasta la fracción cuarta, les voy a leer nada más la primera. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, ¿sí?
Ahora, por naturalización, que está en este mismo artículo 30, en el apartado B, y en la fracción primera nos dice, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, ¿sí? Esos son los que son mexicanos por naturalización. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Se dice, y ustedes me van a decir si es correcto o no, hay diferentes cargos en la Constitución y en algunas de las dependencias que piden ser nacimiento, sí, primero nacimiento, sí, o ser mexicanos por nacimiento, jóvenes. Y también en algunos casos hasta pedían que fueran hijos de padres mexicanos. Eso se cambió, jóvenes, cuando el entonces presidente Vicente Fox quería ser candidato, jóvenes, al ser hijo de un padre extranjero. Bueno, pues, ¿qué hacen? Modifican las leyes, jóvenes. Eso, desde mi punto de vista, no es lo más correcto, pero hay quienes dicen, no, sí, aquella persona que ha obtenido la calidad de mexicano por naturalización, si no se le acepta que pueda, o bueno, vamos a poner, que no se le imponga ninguna restricción, estaría bien. Hay quienes dicen no, si les ponen alguna restricción, entonces son mexicanos de segunda. Entonces, la Constitución y diversos ordenamientos señalan qué cargos se necesitan ser mexicanos por nacimiento. Bueno, y eso en esta semana que pasó, hubo una iniciativa o se nombró al menos una iniciativa que se estaba promoviendo para que los extranjeros, ¿sí?, aquellas personas que hayan nacido en otro país y que sí, pues ya son mexicanos por naturalización, puedan ser o al menos pudieran ser candidatos a ocupar un puesto de elección popular como en la Cámara de Diputados o en la de senadores, jóvenes. Entonces, ahí está la disputa, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos dice el artículo 55 de la Constitución, para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Si esta ley prospera, muy seguramente va a decir ser ciudadano, ¿sí? Mexicano, se acabó. Le quitarán por nacimiento. Y bueno, en el ejercicio de sus derechos, pues quiere decir que no han sido limitados o por una sentencia o porque esté purgando alguna pena privativa de la libertad. Entonces, hay quienes argumentaron, no, es que esta ley ya tiene dedicatoria a algún personaje, ¿sí?, que no nació en México, que ya ha sido naturalizado, ¿sí?, o es mexicano por naturalización y que está casada con una mexicana, jóvenes. ¿Dudas o al respecto, comentarios? ¿No, jóvenes? No, profe, gracias. Bueno, nos dice que a nadie se le deberá de privar arbitrariamente de su nacionalidad. Bueno, nuestra Constitución de la misma manera nos menciona algunas formas por las que se puede perder la soberanía, jóvenes, perder la nacionalidad, ¿sí? Como recibir, por ejemplo, en el caso de los naturalizados, residir por más de 5 años fuera del país, por ostentarse por otra nacionalidad. Sabemos que hoy pueden tener 2, 3 o más nacionalidades de acuerdo a diferentes actividades que tengan o que vayan cambiando de país en país. Y bueno, nuestra legislación señala, por ejemplo, en la ley de nacionalidad, que aquel nacional que haya adquirido otra nacionalidad, bueno, el salir del país y volver a entrar al país lo deberá de hacer ostentándose como mexicano, no importando que tenga otra nacionalidad. ¿Y con qué se evita esto o por qué lo hacen nuestras autoridades esto? Con el propósito de evitar que aquel nacional
aquel mexicano que ya tenga otra nacionalidad, y sí, y que no ha perdido la mexicana, bueno, no pida, no invoque la protección de aquel otro país, de aquel estado del que ahora ya tiene otra nacionalidad, jóvenes. Entonces, si no hay dudas, preguntas, compañeros, al respecto, pasamos al siguiente. El 16. Nos dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de igualdad de derechos, ¿sí? En cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Bueno, por lo menos el Código Civil Federal, el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil para el Estado de México ya quitaron aquella posibilidad de que podía casarse el varón a los 16 años de edad y la mujer desde los 14 años con permiso de su padre, de su tutor, y en caso de que ellos no dieran el consentimiento, un juez del registro civil podía celebrar el matrimonio, dar el consentimiento. Eso creo que fue bueno desde mi punto de vista, que se permitan, que es a partir de los 18 años de edad, jóvenes. Algunas legislaciones dicen que a pesar de que tengan 16 años, los consideran todavía como menores de edad, incluso niños. Entonces, ellos al ser padres, pues son niños cuidando a niños jóvenes y de alguna manera se interrumpe el desarrollo psíquico, emocional y que deberían de vivir en esta etapa tan importante de la vida, jóvenes. Entonces, creo que ese primer punto ya quedó superado en cuanto que al menos sea de 18 años por ambos. La ley, algunas leyes de usos y costumbres no mencionan al respecto, simplemente dicen que la mujer decidirá libremente quién es su pareja, cosa que no sucede, que son a veces los padres, los mayores o quien tenga la tutela, quien puede convenir con quién se va a unir una joven y sobre todo menor de edad, jóvenes, ¿sí? Que están en los usos y costumbres, o más bien dicho, no que están en los usos y costumbres, que se hacen invocando los usos y costumbres, porque pues al menos checando la ley, sí, esta ley de usos y costumbres del estado de Oaxaca y el del estado de Guerrero, no menciona en cuanto a la edad, simplemente la del estado de Guerrero menciona que será, ¿sí?, la mujer quien decida quién sea su pareja, tratando de evitar. Y una ley de usos y costumbres, como cualquier otra ley reglamentaria, no puede contravenir a la Constitución y estos tratados en el que le estamos dando, o estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que le estamos dando lectura. ¿Dudas y preguntas? Bueno, el siguiente punto nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Recuerden que este documento es de 1948. Yo cuando era muy joven, niño, prácticamente no había uniones libres. Hoy es algo muy natural, ¿sí?, que se vean estas uniones libres, que viene siendo el concubinato, y también se veía mal que alguien se separara, ¿sí?, sobre todo la mujer. Hoy es muy normal que si no hay una buena relación y que el matrimonio no se puede salvar por marcadas y profundas diferencias de compatibilidad, etcétera, etcétera, bueno, hoy se permite que se puedan divorciar sin mayor trámite en un procedimiento así, donde ya no se tiene que comprobar que se esté dando una causal para que se pueda decretar una disolución del vínculo matrimonial, jóvenes. Entonces, les menciono esto porque nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que los países, el Estado y sus autoridades debe de protegerlo. Bueno, pues hay familias donde es solo la madre, ¿sí?, quien es jefa
jefa de familia, o también hay en otras situaciones también es el padre el que es el jefe de familia y no por eso no va a tener la protección, jóvenes. Entonces digo, esto ha cambiado mucho y hoy es algo muy normal saber que alguien es madre soltera, ¿sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? Bueno, el artículo 17 nos dice, perdón, ya se me movió. El artículo 17 nos menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nuestra Constitución, bueno, nos dice que originariamente la propiedad de la tierra pertenece a la nación y la nación, bueno, apegada en las diversas leyes, bueno, puede otorgar. Eso es originariamente, joven. Entonces, si alguien tiene los recursos habidos lícitamente y porque se dedica a una actividad lícita, pues no debería de haber inconveniente a que compre alguna propiedad de manera individual o si está en una organización, está constituido, ¿sí? Colectivamente, bueno, pues poder adquirir alguna propiedad para los beneficios de esa organización, jóvenes. Y en ese sentido, en el punto número 2 nos dice que, pues ya que se permite que puedan tener la propiedad, bueno, que nadie sea privado arbitrariamente de su propiedad. Nuestra Constitución lo señala, sin embargo, nos dice que procede, por ejemplo, la extinción de dominio o puede uno perder una propiedad por una expropiación, ¿sí? Una expropiación donde la autoridad expropiante o que solicite esta expropiación, bueno, justifique por qué quiere hacer esta expropiación, ¿sí? Deberá de comprobar. Pero, por ejemplo, el artículo 22 nos dice de la Constitución, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, etcétera, pero más adelante, en el segundo párrafo nos dice de este artículo 22, no se considerará confiscación a la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada por el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declaren extintos en sentencia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que alguien está rentando una vivienda, un departamento o una casa a X persona, ¿sí? Y esa persona hace alguna actividad ilícita de las que se consideran como de delincuencia organizada y bueno, pues después de las investigaciones que realice la Fiscalía, el Ministerio Público, pues dan con esa propiedad, tienen la orden de cateo, vamos a suponer que todo eso se hace conforme a la ley y encuentran ahí algo que puede ser considerado como delincuencia organizada e inmediatamente, sí, están rentando esa propiedad a esa persona que la encontraron haciendo un ilícito, pues inmediatamente a la par del procedimiento penal se hace el procedimiento en materia civil para la extinción de dominio. Ya tendrá que ser el propietario y después de un sinnúmero, ¿sí? De instancias que recurra para demostrar pues que él no tenía necesidad, bueno, que él no tenía nada que ver con esa situación que se estaba llevando en su domicilio, jóvenes, ¿sí? O en su propiedad. Pero por lo pronto, antes de que se dicte sentencia, ya se inicia ese procedimiento. Esto para mí se me hace un exceso porque cuando alguien renta una propiedad, le das, ¿sí? La posesión. Una vez que tú le das la posesión a la persona que le estás rentando, ya no puedes ingresar fácilmente a tu domicilio salvo que esta persona te deje entrar. Entonces tú no sabes qué mete ahí.
Por lo tanto, pues no necesariamente debes o puedes saber que esa persona se dedica a algo ilícito, pero por lo pronto se decreta la extinción de dominio, está en el artículo 22, fracción tercera y cuarta de la Constitución, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? Bueno, el 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Libertad de pensamiento, jóvenes, pues creo que en la actualidad se cumple esto. Sí, antiguamente alguien expresaba algo en contra, una opinión en contra del gobierno en turno y bueno, pues tenía represalias, lo desaparecían, etcétera. Y bueno, pues sí, se puede decir, aunque luego a veces las autoridades, los gobernantes en turno no están muy conformes. Sí, pero también la Corte ha emitido algunos criterios respecto de esto. Dice que el servidor público, su umbral, sí, es más amplio al de una persona o un ciudadano en cuanto a clase. Gracias por regresar. Si alguien me puede ayudar enviando el mensaje a los compañeros, compañeras que deseen y quieran conectarse nuevamente, por favor, sí. Asistencia. Soy Francisco Ibáñez. Bien, Francisco. Bienvenido. Y Gutiérrez Olivera, profe. Para su asistencia. Sí, por favor. Hernández Chávez también, por favor, profesor. A ver, vamos por partes. Francisco Ibáñez, ya después. ¿Quién más? Gutiérrez Olivera. Olivera, a ver, Gutiérrez, Olivera, ok, ya está su asistencia. ¿Quién más? Hernández Estela, Chávez. buen día. A ver, con buen día. Ya está, buen día. Gracias, ¿quién profe. más? No, gracias a ustedes. ¿Quién más? Hernández Chávez Eric. Hernández Chávez Eric. Ok, ya está su asistencia. Le agradezco. ¿Alguien más que necesite que le justifique? Bueno, entonces terminamos este artículo y ya le dejamos, compañeros. Entonces, les comentaba que en otras épocas, a lo largo de la vida del país, no siempre se permitía la libertad de pensamiento. Hoy se permite, aunque luego se cuestiona, ¿no? Públicamente luego a veces los gobernantes en turno dicen que los adversarios ofenden, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la religión, sí, y la creencia o la creencia religiosa, el artículo 24 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener y adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Nos dice que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley y a los reglamentos. Entonces, compañeros, voy a anotar aquí que nos quedamos con la 18. Les voy a pedir, jóvenes, que terminen de leer este documento y otro que les voy a enviar en breve.
son muy similares, pero son diferentes documentos internacionales, algunos más completos que otros, pero ya están de acuerdo a la Constitución. Para dejarles una tarea, jóvenes, por favor, les pido de la manera más, que se den de alta en la plataforma, porque voy a mandar una tarea en la plataforma y es la siguiente. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los orígenes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Sí? Porque ya vamos a entrar, vamos a abordar lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México. Entonces es importante que, para estar en contexto, toda vez que luego a veces el tiempo es muy breve, bueno, que ustedes me ayuden, ¿sí? Entrando para hacer esa tarea y estemos en contexto. ¿Cómo recibo la tarea en la plataforma Edmodo? En un documento PDF para quienes puedan y quieran mandarlo en ese formato, o si no, bien en una fotografía. Lo pueden hacer a mano, no se extiendan mucho, pueden hacerlo a mano o en computadora, como ustedes gusten, ¿sí? Como ustedes prefieran. Simplemente que no sean más de 2 hojas. Es una síntesis de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jóvenes. ¿Dudas, preguntas al respecto? Si no, ya para terminar. ¿No? Bueno. No, profe. Todo bien. Bueno, pues jóvenes, pues solamente darle las gracias. Profe, ¿podría repetir la tarea, por Sí, favor? la tarea es: ¿cuáles son los orígenes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí, hoy es un organismo autónomo, pero no siempre fue un organismo autónomo. Entonces, yo quiero que hagan esa tarea para que estemos en contexto, y la siguiente semana le dan lectura. Bueno, la siguiente semana abordamos lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y les dejo de tarea que terminen de leer este documento y otro que les voy a enviar al rato, y damos por concluido estos 2 documentos, esta Declaración Universal de Derechos, ¿sí? Humanos. Entonces, ya los dejo para que se vayan a la siguiente clase. Solamente desearles que tengan excelente sábado, que estén muy bien ustedes y su familia, cuídense mucho, agradecerles su atención, su participación, y pues estamos pendientes para la siguiente sesión. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Cuídense. Excelente Gracias, fin. profe. Bonito fin. Gracias, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto. Gracias.